Cuando hablo de las conductas morales, de las conductas lógicas, de las conductas normativas y de las conductas instrumentales, estoy yendo a la preconciencia, algo que no nos damos cuenta que funciona, pero que en verdad guía nuestros comportamientos, y nuestro pensamiento, y nuestra manera de ubicarnos en el mundo. Pues son esos hombres formados con estas conductas lógicas, morales, instrumentales y normativas, patriarcalizadas, digámoslo así, en la familia, las que luego son sujetos de Estado, y lo que hacen es, como sujetos de Estado, hombres de Estado, simplemente reproducir toda esta lógica familiar en el ámbito del Estado. Da lugar al Estado patriarcal. Pero lo peor es de que desde el Estado reafirman, toman decisiones que vuelven a atornillar más, a reafirmar más, a reglamentar más lo que previamente se había aprendido en el ámbito familiar. Y entonces el bucle o el mecanismo se vuelve autosostenido y se retroalimenta. Las relaciones familiares se trasladan, y los prejuicios familiares, y las relaciones de dominación familiares, y las relaciones de expropiación y dominio familiares se trasladan al ámbito estatal. Se reproducen en el ámbito estatal. Y desde el ámbito estatal regresan hacia la familia, reproduciendo, reafirmando, reconduciendo los mecanismos de donde habían nacido. Y al final uno no sabe cuál fue primero, si la familia o el Estado o la familia. Es el viejo debate de Engels, por eso llamó su libro La familia, la propiedad privada y el Estado. Uno puede criticarle muchas cosas a Engels, pero tenía cierta lógica esa diferenciación en su título. Porque son dos estructuras sociales diferenciadas, aunque mutuamente interrelacionadas y que se van retroalimentando. Si esta hipótesis es cierta, las transformaciones sociales en el ámbito de la relación de dominación del hombre hacia la mujer son mucho más complicadas, mucho más difíciles que las relaciones de dominación clasista y las relaciones de dominación étnica. Son mucho más complicadas. Quizás por eso también la dificultad, no solamente en el texto, sino en los otros textos que uno tiene sobre la historia de las mujeres en Bolivia, la dificultad de la construcción de movimiento social femenino, digámoslo así. Es muy difícil. Se ha dado en el mundo, pero igualmente, si uno lo compara frente a los movimientos de emancipación nacional o al movimiento obrero, un movimiento de reivindicación, entre comillas, femenino, se vuelve mucho más complicado, no porque no tenga que haber, sino porque los mecanismos de dominación, los mecanismos de control que han sedimentado el cuerpo de la mujer desde hace siglos son mucho más terribles, son mucho más profundos, de destrabarlos y de romperlos por obra de las mismas mujeres. Y ahí entonces esto ayuda a explicar ciertas cosas que comentaba Gabriela hace un rato, ¿no? Cómo se da un conjunto de avances normativos muy grandes, pero que no acaban de cuajar en la sociedad. Uno, lo dice el texto, es crítico también, falta más recursos, y hay una observación al gobierno, queremos más recursos para que lo que esté en la ley se pueda cumplir. Tiene razón en eso, pero también hay otro elemento. El sedimento de relaciones de dominación normativo, instrumental, moral y lógico en los cuerpos de las mujeres y en la acción de los varones es mucho más duro, mucho más profundo, y eso va a requerir no solamente más normas, sino más esfuerzo colectivo, fundamentalmente de varones y también de las mujeres.
En particular me llama a mí la atención, y es algo que vengo comentando meses atrás, el tema de la violencia. El tema de la violencia hacia la mujer, que es básicamente de la familia. Es el marido, es el padre, es el tío, es el padrastro, es el hermano, es el cuñado, en un 80%. En un 80%. Y un 20% son personas extrañas, en la calle, en una plaza, en una avenida, en fin. Pero el 80% de la violencia hacia la mujer hoy viene de la familia, del entorno familiar. Acoso, golpes, violaciones y asesinatos. Y entonces mi preocupación, más allá del hecho gubernamental, es qué está pasando con la familia, qué está sucediendo al interior de la familia boliviana contemporánea hoy, que no sé si se está incrementando, pero al menos está dando índices frente al continente mucho más elevados del promedio en términos de violencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces, claro, el estudio no apunta a eso, sino a hacer una mirada general de la historia de las mujeres en la historia, pero me dejaba esas preguntas, me despertaron esas preguntas. ¿Qué está pasando hoy en la sociedad boliviana para que esta violencia sea tan elevada, tan brutal? Al margen de las leyes, al margen de que estemos hablando de que vamos a subir las penas en las leyes, al margen de todo ello, ¿qué está pasando? Es algo que merece también una explicación actual. Me atrevo a pensar que hay un reacomodo de la familia boliviana, es decir, que hay una modificación de las estructuras, hay una especie de terremoto de las estructuras de dominación del trabajo, de las propiedades, de la actividad emotiva, de la capacidad procreativa y de la sexualidad de las mujeres. Y la respuesta del varón es la violencia. La respuesta frente a estos procesos que le están quitando al varón los tradicionales mecanismos de control del cuerpo, de la emotividad, de la procreación, de la propiedad y del trabajo de la mujer, está provocando esta violencia infame frente a la mujer. Y entonces, si eso estaría sucediendo, dos cosas. ¿Qué nueva familia está surgiendo en Bolivia? Está claro que estamos en una transición de la estructura familiar. ¿Cuál es esa nueva estructura familiar que está surgiendo en Bolivia? Segundo, ¿qué hacemos para que esta nueva estructura familiar que esté surgiendo, fruto de las luchas, de los cambios, de las transformaciones económicas, morales, culturales, sea una familia con mayor equidad, con mayor igualdad y con cero violencia hacia la mujer? Y tercero, ¿qué hacemos para ponerle freno a quienes, mediante la violencia brutal, porque ya es la violencia del derrotado, es la violencia del cobarde, ¿no? Cuando uno usa la violencia coercitiva es que le falló el mecanismo moral, le falló el convencimiento, le falló la disuasión para mantener sus privilegios, y entonces recurre meramente a la violencia o a la muerte. ¿Qué hacemos para ponerle un freno, para impedir de que esta violencia brutal del hombre hacia la mujer en la familia boliviana continúe, se mantenga? Entonces, el libro evidentemente es un libro que nos retrata desde el siglo XIX hasta el siglo XX, inicios del XXI, se detiene ahí, hay una breve mención a la Asamblea Constituyente, pero está claro que este siglo XXI ha nacido no solamente con un cambio en el Estado,
con estos procesos de democratización y de monopolización, sino que ha traído paralelo una modificación de la propia familia boliviana, de los procesos de expropiación de los recursos de la mujer por parte del varón. Y no estamos sabiendo entender, no he leído un solo texto que me ayude a entender, es más sociología que historia, qué está pasando, cuál es la nueva estructura familiar. En todo caso, es un buen momento. Es un buen momento para impulsar, especialmente de las mujeres, y a la medida de lo posible los varones que entendemos y que buscamos deshacernos del sedimento histórico de tanta estructura de dominación que está adherido a nuestros cuerpos y a nuestros huesos, que nos acercamos a las mujeres para ayudar. Al menos desde el Estado, yo quiero que sepan las mujeres, lo que sí encuentran, quizás no con el lenguaje más adecuado que uno quisiera, pero ustedes van a encontrar personas muy atentos a su lucha, que toman partido por su lucha, al menos conscientemente. Quizás el cuerpo o el idioma me traicione, pero conscientemente que toman partido. Y quisiéramos entonces que en esta etapa que se va a desarrollar de acá para las siguientes generaciones, podamos construir una presencia de las mujeres en la historia con menos mecanismos de dominación. Soy un convencido de que esa es una lucha de siglos, pero yo creo que en estos tiempos en que la mente se abre, que la sociedad se abre, que el Estado se abre, es el momento que hay que aprovechar para dar los mejores avances, no solamente en el ámbito normativo de las leyes, fundamentalmente en el ámbito cultural. Y para mí sigue siendo el gran misterio de la dominación, y ahí está la clave de la dominación y de la lucha contra la dominación. ¿Cómo desmontamos el orden lógico de la cabeza de una persona? ¿Cómo desmontamos el orden moral de la cabeza de una persona? ¿Cómo desmontamos el orden instrumental de la cabeza de una persona? ¿Cómo desmontamos el orden procedimental de la cabeza de una persona y de su cuerpo? Quien controle esos 4 mecanismos controla la sociedad. Quien logra influir esos 4 mecanismos influye en la sociedad. Y si algo logramos de conocer de esos 4 mecanismos que son la fuente del comportamiento social contemporáneo, hay que dirigirlo hacia desmontar lo más que se pueda de estos mecanismos de dominación corporal, que le he puesto yo nombres: poder coercitivo, poder paternal, poder profesional, poder lingüístico, poder simbólico y poder laboral. En otros casos, los mecanismos que aprisionan el cuerpo a la mujer. Quiero felicitar a Ana porque haya celebrado el Día Mundial de la Población, presentándonos un texto que nos muestra parte de la historia de la mitad de la población del mundo. Mao Zedong decía del cielo también, en todo caso de Bolivia. Y felicitar a Ana María y a María Luisa por el excelente trabajo que, por su brevedad, pero por su amplitud, nos abre y lleva a la mente a las personas a escudriñar distintas modalidades, distintas narrativas para estudiar, para comprender o para participar en la lucha de las mujeres, en la historia de las mujeres. Muchísimas gracias. El vicepresidente Álvaro García Linera ha participado en la presentación sobre el estudio de las mujeres en la historia de Bolivia, en una presentación a través del Fondo de Población de Naciones Unidas, que realizó esta presentación de las mujeres en la historia boliviana en los siglos XIX y XX, de la invisibilización a la lucha por la equidad e igualdad, como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Población. El texto destaca historias de mujeres transgresoras en la administración de las haciendas, en los mercados, el comercio y en momentos de conflictos bélicos, además de mujeres con oficios
fuera del ámbito doméstico como maestras, enfermeras, parteras. Es así como se ha realizado este acto especial en el Museo de Arte Nacional con la participación del vicepresidente Álvaro García Linera, además de autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional y representaciones femeninas de distintas instituciones. Michelle, contigo vuelvo a Estudios Centrales. Muchas gracias, Leticia Catumo. De esta manera, el presidente participó de la presentación del estudio Las mujeres en la historia boliviana en el siglo XIX y XX en el Museo Nacional de Arte, a manera también de celebrar el Día Mundial de la Población. Tenemos que destacar, el vicepresidente señaló que el trabajo de la mujer para la construcción de la historia fue larga, difícil y complicada la trayectoria para la sociedad boliviana. Con esto le ponemos punto final a gestión de gobierno. Muchas gracias por su atención. Permiso.